Imagina por un segundo que todo lo que sabes sobre la respiración es apenas la superficie. Nos dijeron que sin aire no hay vida, que los pulmones son el centro absoluto. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si los antiguos conocían otra forma? Una vía interna, más profunda, más poderosa, que no dependía del aire que entra por la nariz ni de los pulmones que se expanden. Algo que permanece oculto en nuestro propio cuerpo, esperando ser activado. Esto no es teoría, es práctica olvidada. Y cuando lo comprendas, te darás cuenta de por qué casi nadie habla de este centro. Porque quien lo activa, cambia. Nunca pensé que la respiración pudiera esconder un secreto tan profundo. Como todos, crecí creyendo que inhalar y exhalar era simplemente lo que el cuerpo hace para seguir con vida. El aire entra, el aire sale. Oxígeno dentro, dióxido fuera. Fin de la historia. Hasta que, casi por accidente, me topé con ciertos textos que no encajaban con esta explicación simple. Textos antiguos. Manuscritos que no estaban en las bibliotecas habituales. Documentos de tradiciones que hablaban de otro tipo de respiración. No la respiración de los pulmones, sino de algo mucho más interno, más primitivo, más esencial. Al principio, debo admitirlo, sonaba como un mito. Relatos de antiguos practicantes que decían nutrirse del aire sin siquiera mover el pecho, que mantenían su energía vital estable durante horas, días, incluso en estados prolongados de meditación o ayuno. Pero cuanto más profundizaba, más me encontraba con patrones que se repetían en distintas culturas. No era una idea aislada. Los yogis hablaban del prana que circula sin necesidad de aliento externo. Los taoístas describían un centro interno que acumula y distribuye energía, conocido como el dantian inferior. En el Tíbet, los monjes del Tummo generaban calor interno sin necesidad de respiración activa. Y en los registros herméticos, se describía algo que me dejó completamente desconcertado, el aliento interno de los iniciados, capaz de mantener la conciencia despierta mientras el cuerpo físico casi no respira. Pero la pieza que lo unía todo apareció en un pequeño fragmento de un tratado casi olvidado. Allí, un maestro explicaba a su discípulo, no es el aire el que sostiene tu vida, es el centro que mueve la energía en silencio. Ese centro no era descrito con precisión anatómica moderna, pero las referencias apuntaban a una zona profunda, cerca del ombligo, vinculada a los grandes vasos sanguíneos, al sistema nervioso central y a un flujo de energía que ascendía y descendía por la columna. Entonces empecé a observar algo inquietante, la ciencia moderna, aunque centrada en los pulmones, también había empezado a encontrar fenómenos que escapaban al modelo tradicional. La respiración celular, por ejemplo. Nuestras células consumen oxígeno de forma independiente, ajustando la energía según la demanda interna, más allá del simple acto de inhalar. El líquido cefalorraquídeo, que sube y baja por nuestra columna al compás de pulsos eléctricos y sutiles movimientos, tiene ritmos que no dependen directamente de la respiración pulmonar. Y lo más sorprendente, algunos experimentos mostraban que ciertas frecuencias mentales, como las alcanzadas en meditación profunda, sincronizan estos flujos internos, alterando el intercambio de gases sin necesidad de respiraciones activas. Me di cuenta de que todo apuntaba a lo mismo, existe un sistema interno, una respiración profunda, un circuito que va mucho más allá del aire que entra por la nariz. Y ese centro, del que hablaban los antiguos, está dentro de nosotros. Ha estado activo siempre, pero olvidado. Nadie nos enseñó cómo usarlo de forma consciente. No porque sea imposible, sino porque la cultura moderna nunca necesitó enseñar algo que no genera beneficios inmediatos para el modelo en que vivimos. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría. No es filosofía mística. Es algo práctico. Algo que, si lo activas, comienza a modificar tu nivel de energía, tu percepción, incluso tu estado emocional. Y no necesita que respires más rápido, ni que hiperventiles. Solo requiere que despiertes la conciencia de un centro que siempre ha estado ahí, funcionando en automático. Hasta hoy. Durante toda nuestra vida, nos enseñaron un modelo fijo. Inhalas, el aire entra por la nariz o la boca, pasa por la tráquea, llena los pulmones, los alvéolos hacen su intercambio de gases, el oxígeno entra a la sangre, el dióxido sale, y repites. Esa es la ecuación oficial. Es simple,
fácil de explicar, y lo suficientemente funcional para mantenernos con vida. Pero el problema no está en que sea falso. El problema es que está incompleto. La mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionar ese mecanismo porque funciona, hasta cierto punto. Te mantiene vivo, pero no necesariamente optimizado. No necesariamente despierto. No necesariamente energético. Solo vivo. La respiración pulmonar es apenas la superficie de un sistema mucho más complejo que ocurre dentro de nosotros, sin que le prestemos atención. Empecé a descubrir estas fisuras en el modelo cuando observé lo que sucedía en personas que, por distintas razones, alteraban su forma de respirar. Monjes tibetanos capaces de soportar temperaturas bajo cero, sin apenas moverse, generando calor desde su interior. Apneístas que descienden a profundidades extremas manteniendo la calma durante minutos, suspendiendo la respiración sin señales de sufrimiento. Prácticas antiguas de pranayama que extendían la exhalación hasta el punto en que parecía que el cuerpo se apagaba, pero la mente permanecía activa. Todos estos fenómenos son oficialmente explicados como adaptaciones, como rarezas. Pero lo que tienen en común no es la capacidad de resistir sin oxígeno. Es que están activando otro sistema. Uno que no depende del pulmón. El modelo clásico jamás se detiene a explicar, por ejemplo, por qué podemos estar horas meditando con respiraciones casi imperceptibles, y sin embargo, al terminar, sentirnos con más energía que cuando comenzamos. No explica por qué ciertas personas, tras estados profundos de práctica interna, experimentan lo que algunos llaman nutrición energética, como si algo más estuviera alimentando las células desde dentro. Tampoco explica por qué, cuando entras en estados alterados de conciencia, tu cuerpo puede reducir drásticamente el consumo de oxígeno sin entrar en crisis. La ciencia tradicional define la respiración como un intercambio de gases. Pero la energía vital, aquello que mueve nuestro estado de conciencia, parece seguir otras reglas. Reglas que los antiguos sí conocían, pero que la medicina moderna aún no incorpora del todo. Se centran en el flujo de aire, pero olvidan el flujo de energía. Cuando examinas los tratados de alquimia interna, medicina taoísta o textos herméticos, encuentras una constante, siempre señalan hacia adentro. Hacia un núcleo central. Un punto de acumulación energética en la zona abdominal, vinculado al sistema nervioso, al plexo solar, al vaso, al páncreas, y en última instancia, al corazón mismo. Es el verdadero pulmón interno. No mueve aire, pero mueve vida. Más aún, en los últimos años algunos estudios científicos han empezado a revelar aspectos de este sistema ignorado. La respiración celular es uno de ellos. Las mitocondrias, esas pequeñas centrales energéticas dentro de cada célula, funcionan con un proceso que no está gobernado de forma directa por el ritmo de nuestra respiración externa. Pueden ajustar su actividad de forma autónoma, dependiendo de señales internas, emocionales, nerviosas, e incluso eléctricas. Pero quizá uno de los aspectos más inquietantes lo descubrí al estudiar el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Este fluido sube y baja a través de la columna vertebral, en un ritmo propio, como un segundo pulso. Algunos investigadores han observado que durante estados meditativos profundos, o durante el sueño profundo, este flujo se regula de manera independiente a la respiración pulmonar. Como si el cuerpo entrara en una forma de nutrición interna, donde el intercambio de gases se reduce, pero la energía sigue fluyendo. Aquí es donde el modelo tradicional empieza a mostrar sus límites. Nos enseñaron a respirar como máquinas, pero el cuerpo es mucho más parecido a un sistema de flujo y resonancia. Cada célula, cada órgano, cada sistema interno responde a pulsos eléctricos, ondas vibratorias, y circuitos energéticos que no dependen del simple acto de tomar aire. Y cuanto más lo ignoramos, más nos alejamos de nuestro verdadero potencial energético. En esencia, la respiración pulmonar es apenas la entrada superficial de un sistema de activación mucho más profundo. Y ese centro interno, del que los antiguos hablaban con tanto respeto, sigue esperando ser descubierto dentro de cada uno de nosotros. Lo verdaderamente inquietante aparece cuando dejas de mirar el aire y comienzas a observar los flujos que no se ven. Dentro de nuestro cuerpo existe un núcleo que rara vez sentimos, pero que siempre ha estado ahí, operando en silencio. Es un punto de gravedad interior, una cámara de equilibrio donde las fuerzas vitales se organizan.
Este centro no está en los pulmones, ni en el corazón. Está más abajo. En lo profundo del abdomen. Un espacio cálido, denso, casi magnético, que algunas tradiciones describieron como el caldero o el horno interno. No es un órgano aislado como lo entiende la anatomía moderna, es un campo de operaciones, un cruce donde confluyen múltiples sistemas, nervioso, digestivo, linfático, endocrino y energético. En los antiguos mapas orientales se le dio el nombre de Dantian, literalmente campo de elixir. Los practicantes sabían que en ese punto se concentraba algo más valioso que el simple oxígeno, la esencia vital capaz de alimentar el cuerpo desde dentro. En Occidente, los tratados herméticos hablaban del ventre sagrado, el punto donde se decantaba la energía antes de ser distribuida por los canales internos. No era misticismo decorativo. Era una descripción funcional de algo real. Este centro actúa como un regulador de intercambio. No necesita aire para activarse, necesita atención. Su funcionamiento depende de un tipo diferente de circulación, donde los fluidos, las pulsaciones eléctricas y las vibraciones internas generan pequeños movimientos que redistribuyen la energía acumulada. A este fenómeno algunos lo han llamado microcirculación energética. Las pulsaciones en esta zona son extremadamente sutiles. De hecho, la mayoría de las personas nunca las percibe porque su conciencia corporal está adormecida. Sin embargo, quienes practican ciertas disciplinas internas desarrollan la capacidad de sentir ese pequeño latido interno. No es el pulso cardíaco. Es otro ritmo, más profundo, como un eco subterráneo que sube y baja, regulando la estabilidad energética de todo el sistema. La ciencia, aunque no lo llame de la misma forma, ha comenzado a observar ciertos fenómenos en esta zona del cuerpo. Uno de ellos es la comunicación vagal. El nervio vago, que conecta el cerebro con prácticamente todos los órganos internos, tiene ramificaciones especialmente activas en la región abdominal profunda. Este sistema de comunicación es bidireccional, el cerebro envía órdenes, pero también recibe información de este núcleo. Es aquí donde muchas emociones son procesadas antes de llegar a la mente consciente, un fenómeno conocido como cerebro entérico o segundo cerebro. Pero hay algo más. Este centro interno tiene la capacidad de almacenar carga electromagnética. Estudios modernos han comenzado a registrar que ciertos tejidos viscerales acumulan cargas eléctricas fluctuantes, que varían según el estado emocional, el nivel de estrés o el foco mental de la persona. Esta carga es una forma de energía lista para ser distribuida por el sistema, modulando desde la temperatura corporal hasta la respuesta inmune. Por eso, los antiguos insistían tanto en el cultivo interno. No era un juego mental. Era ingeniería energética. Sabían que quien lograba acumular y estabilizar la energía en este centro podía sostener estados elevados de vitalidad sin depender de grandes cantidades de alimento o incluso de respiración activa. Este núcleo actúa como un generador de estabilidad, manteniendo la reserva energética lista para ser enviada al resto del cuerpo según la necesidad. En estados de quietud profunda, su funcionamiento se vuelve más evidente, mantiene la mente lúcida, el cuerpo relajado y la energía circulando suavemente. Es un equilibrio que solo puede mantenerse cuando el flujo externo, como el movimiento constante de los pulmones, disminuye y permite que los circuitos internos tomen protagonismo. Aquí es donde el verdadero poder empieza a revelarse, cuando el cuerpo ya no depende de los mecanismos externos de intercambio, sino que aprende a reorganizar sus propias reservas, a redistribuir su fuerza interna, a respirar desde dentro. Eso es lo que los antiguos maestros cultivaban. Y eso es lo que nosotros, lentamente, podemos volver a activar. Mientras más profundizaba, más claro me quedaba que este centro interno, aunque ignorado en el discurso popular, ya comenzaba a ser observado por la ciencia desde otros ángulos. No como un campo energético en los términos antiguos, pero sí como una serie de procesos biológicos complejos que funcionan de forma autónoma y que, en conjunto, configuran una especie de núcleo regulador interno. Una de las piezas clave apareció en los estudios recientes sobre la bioelectricidad. Durante décadas, la medicina centró su atención en los sistemas químicos del cuerpo, hormonas, neurotransmisores, enzimas. Pero detrás de cada reacción química hay una señal eléctrica que la organiza.
Y resulta que los órganos internos, especialmente los que rodean la región abdominal profunda, generan y responden a campos eléctricos sutiles, funcionando como verdaderos nodos de información energética. Investigaciones sobre el potencial eléctrico celular han revelado que cada célula opera como una pequeña batería, acumulando y liberando cargas según patrones que van más allá del simple consumo de oxígeno. Estos gradientes eléctricos organizan la comunicación intercelular, el crecimiento de tejidos, la reparación de órganos y hasta la respuesta inmunitaria. Lo sorprendente es que este tipo de energía puede circular aun cuando el sistema respiratorio externo entra en reposo. Otro hallazgo fascinante proviene del estudio de las fascias. Durante mucho tiempo se pensó que las fascias eran solo envolturas pasivas de los músculos y órganos. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que las fascias actúan como conductores piezoeléctricos, cuando son sometidas a presión, movimiento o incluso vibración interna. Generan cargas eléctricas que se distribuyen a través del cuerpo. Esta red conectiva se extiende desde la superficie de la piel hasta las profundidades del abdomen, convirtiéndose en un entramado de transmisión energética que trabaja de forma paralela a los sistemas tradicionales. Pero la pieza que me sacudió con más fuerza fue descubrir cómo ciertas prácticas de resonancia interna pueden activar la producción de óxido nítrico en zonas profundas del cuerpo. Este gas, conocido por su papel en la vasodilatación y el transporte de oxígeno, también tiene efectos profundos en la bioquímica cerebral, la regulación emocional y la reparación celular. Lo sorprendente es que su producción no depende directamente de la respiración pulmonar, sino de la estimulación mecánica de los tejidos internos y la vibración de cavidades internas durante estados de quietud profunda. Los estudios sobre los estados de coherencia cardíaca aportan otro ángulo revelador. La ciencia ha confirmado que cuando el corazón entra en un ritmo armónico y estable, sincroniza su actividad con el sistema nervioso autónomo, produciendo estados de profunda calma, claridad mental y eficiencia energética. Este estado de coherencia no exige grandes inhalaciones ni control respiratorio consciente, más bien, surge cuando el sistema interno encuentra su propio equilibrio eléctrico. Aquí, el centro abdominal cumple un papel regulador silencioso, organizando el ritmo general del cuerpo. Incluso las investigaciones modernas en el campo de la neurogastroenterología, el estudio del llamado segundo cerebro, han comenzado a mapear la densa red neuronal alojada en los intestinos, capaz de operar de forma semiautónoma. Esta red no solo regula la digestión, sino que participa en la modulación del estado emocional, la percepción del bienestar y el ajuste del sistema inmune. Su comunicación constante con el cerebro central establece un diálogo interno que ocurre en segundo plano, modulando nuestra vitalidad general. Más allá de los laboratorios, los experimentos con estados alterados de conciencia, como los alcanzados en prácticas avanzadas de meditación, muestran que durante estas experiencias el consumo de oxígeno puede reducirse drásticamente sin afectar la claridad mental o la sensación de energía interna. Esto sugiere la existencia de un circuito de soporte energético que funciona sin depender completamente del aire inhalado. Todo este conjunto de evidencias científicas apunta en la misma dirección. Dentro de nosotros existe un sistema de regulación energética profunda, descentralizada, capaz de sostener funciones vitales sin necesidad de intervención constante de los pulmones. Un sistema que resuena más con las descripciones antiguas de circulación de energía interna que con el modelo simplificado de intercambio gaseoso que nos enseñaron desde pequeños. Lo fascinante es que este conocimiento, aunque ahora respaldado por mediciones modernas, sigue siendo marginal en la enseñanza común. Está ahí, documentado, registrado, pero aún no ha penetrado la educación masiva porque cuestiona uno de los modelos más básicos de la biología convencional, que respirar es solo intercambiar aire. La ciencia moderna apenas está comenzando a rasgar la superficie de lo que los antiguos ya sabían por experiencia directa. Ahora es el momento de dejar la teoría y entrar en el cuerpo. No necesitas grandes conocimientos, ni años de práctica, ni técnicas complicadas. Lo que vas a experimentar es algo que siempre ha estado funcionando en ti, pero que quizás jamás has sentido con verdadera conciencia. No porque sea difícil, sino porque nunca te enseñaron a prestarle atención. Antes de comenzar, quiero que comprendas algo importante. Aquí no se trata de respirar mejor. Se trata de desplazarte internamente hacia ese centro que siempre estuvo operando en silencio.
El trabajo no está en el aire que entra o sale, sino en la forma en que tu mente aprende a percibir el movimiento interno que ocurre cuando el exterior deja de ser la prioridad. Busca un lugar donde puedas sentarte o recostarte sin distracciones. No necesitas posturas complicadas, pero sí un mínimo de comodidad para poder soltar la tensión. Cierra los ojos. No es obligatorio, pero al hacerlo facilitarás que la atención se retire del exterior y comience a hundirse hacia adentro. Ahora, durante unos segundos, simplemente siente el peso de tu cuerpo. Observa cómo la gravedad te ancla. No intentes cambiar nada. El cuerpo cae hacia la tierra, y tú solo estás ahí, presente. En este estado, vas a permitir que tu respiración se haga cada vez más pequeña, más sutil. No la controles. Déjala disminuir por sí sola. Tu única tarea es sentir cómo cada inhalación se acorta de forma natural, como si el cuerpo no necesitara grandes cantidades de aire. Permite que la exhalación sea suave, casi imperceptible. Esto no es hiperventilación ni contención forzada. Es un reposo gradual. El cuerpo sabe cómo hacerlo si tú no interfieres. Cuando notes que la respiración casi ha desaparecido, empieza la verdadera práctica. Lleva ahora tu atención al espacio bajo tu ombligo. No necesitas ubicarlo con precisión milimétrica. Basta con sentir esa zona central, unos 3 o 4 dedos por debajo del ombligo. Imagina que allí existe una esfera cálida, como un pequeño sol contenido en tu abdomen. No lo visualices con esfuerzo, solo siéntelo como un punto denso, pesado, casi magnético. Mientras mantienes tu foco ahí, algo muy sutil empezará a ocurrir. Sentirás pequeños pulsos, movimientos finos, como si el centro comenzara a latir levemente por sí solo. No busques controlar ese ritmo. Solo obsérvalo. Puede ser un pulso débil o un calor que sube y baja. Ese es el centro interno activándose. Si tu mente se dispersa, es normal. Solo vuelve a esa sensación de peso, de calor central. Todo lo demás puede seguir funcionando en segundo plano, el corazón, la respiración superficial, los sonidos externos. Tu atención permanece anclada dentro. Con el paso de los minutos, este núcleo comenzará a sentirse cada vez más definido. Como si dentro de ti estuvieras encendiendo una pequeña máquina silenciosa, que organiza tus fuerzas desde adentro. Es posible que sientas cierta expansión en la zona lumbar, o una sensación de apertura sutil en la columna baja. Todo eso es parte del proceso. No intentes buscar sensaciones extraordinarias. Este no es un estado explosivo. Es un ajuste fino. Un reencuentro con un ritmo interno que siempre estuvo trabajando sin tu participación consciente. Mantente aquí el tiempo que desees. Puedes comenzar con sesiones de apenas 5 minutos, y poco a poco ampliar el tiempo según la comodidad de tu cuerpo. Al finalizar, no hagas movimientos bruscos. Abre los ojos lentamente y permite que tu cuerpo registre la diferencia de estado. Notarás que algo ha cambiado, aunque sea de forma ligera, una sensación de estabilidad, de presencia, de peso interno reorganizado. Este ejercicio, aunque simple, marca el inicio del verdadero entrenamiento. Es el primer paso para despertar la percepción del centro interno que regula tu energía desde lo profundo. No necesita aire. No necesita esfuerzo. Solo atención paciente. Y cuanto más lo practiques, más descubrirás que este núcleo tiene capas aún más profundas. Lo que acabas de experimentar es solo el umbral. A partir de aquí, comienza el verdadero viaje hacia el control interno de tu sistema energético. Hay un motivo por el cual este conocimiento jamás formó parte de la educación común. No es porque sea inaccesible, ni porque sea exclusivo de iniciados sobrenaturales. Es porque el control sobre la propia energía siempre fue considerado peligroso por los sistemas que organizan el mundo. Y aquí es donde comienza la capa incómoda de esta historia. Durante siglos, las civilizaciones que entendieron estos mecanismos internos los guardaron bajo juramentos estrictos, en círculos cerrados de práctica. No porque temieran que la gente supiera, sino porque sabían lo que ocurre cuando alguien accede a su propia regulación energética, se vuelve menos dependiente, menos manipulable, menos vulnerable a los ciclos de consumo externo. Un ser humano que activa su centro interno es alguien que no necesita estímulos constantes para sentirse en equilibrio.
Y eso, para cualquier estructura de poder, es un problema. Las escuelas de alquimia interna, los monasterios de entrenamiento energético, los linajes herméticos, sabían que quien domina su flujo vital accede a niveles de estabilidad emocional, claridad mental y fuerza de voluntad que lo vuelven autónomo. Ya no responde a la manipulación emocional fácil, ni depende de recursos externos para sostener su bienestar. Esa es la verdadera libertad energética. Por eso, a lo largo de la historia, muchos de estos conocimientos fueron etiquetados como supersticiones, herejías o prácticas esotéricas marginales. No porque carecieran de valor, sino porque otorgaban al individuo un poder demasiado íntimo. La cultura moderna, obsesionada con la productividad externa y la estimulación constante, nunca tuvo interés en enseñar a las personas cómo encender su generador interno. Es mucho más rentable mantenernos buscando soluciones afuera, más alimentos, más suplementos, más técnicas, más consumo. Este centro interno desafía esa lógica. No requiere productos. No requiere tecnología. Solo requiere conciencia. Y justamente por eso ha sido relegado a los márgenes de las enseñanzas oficiales. En algunos círculos de investigación marginal, incluso se ha planteado una hipótesis aún más incómoda, que el acceso masivo a este conocimiento generaría un desbalance en los sistemas económicos actuales, donde el bienestar depende del abastecimiento externo. Si millones de personas supieran cómo autorregular sus estados internos sin necesidad de tantos recursos, el modelo completo de dependencia económica y sanitaria comenzaría a resquebrajarse. Pero la cuestión va incluso más allá del plano económico. Hay un componente espiritual profundo que siempre acompañó estas enseñanzas. Quien activa su centro interno no solo equilibra su energía, sino que empieza a percibir los movimientos sutiles de la vida desde un ángulo distinto. La mente pierde el ruido innecesario, el cuerpo deja de exigir gratificaciones inmediatas, y aparece un estado de observación tranquila, donde las prioridades cambian. Las antiguas escuelas decían que en ese estado el individuo comienza a escuchar el ritmo verdadero de la existencia. Es aquí donde muchos sistemas religiosos institucionales también pusieron distancia. Un individuo conectado internamente es difícil de adoctrinar. Ya no necesita intermediarios para experimentar lo trascendente. No necesita repetir dogmas para encontrar estabilidad espiritual. Simplemente siente el flujo de la vida dentro de sí. Por eso, muchas veces estos conocimientos fueron absorbidos, distorsionados o declarados peligrosos bajo el discurso de lo desconocido o lo satánico, precisamente para mantenerlos alejados de la práctica masiva. La paradoja es que todo esto está al alcance de cualquiera. No requiere pertenecer a ninguna escuela secreta. No exige rituales complejos. Solo demanda algo que en nuestra era es cada vez más escaso, la disposición a detenerse, a escuchar lo interno, a entregar tiempo y presencia a un espacio dentro de uno mismo que ha sido ignorado durante generaciones. Por eso no lo enseñan. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Porque devuelve al individuo un tipo de poder que ninguna estructura externa puede administrar, el control sobre su propia energía vital.